¿Y si te dijera que existe una sociedad secreta más poderosa que los Illuminati, más antigua que los masones y más peligrosa que cualquier organización humana que hayas escuchado mencionar? Una sociedad que opera en las sombras, infiltrándose en gobiernos, medios de comunicación, iglesias y cada esfera de influencia en este mundo. Lo más perturbador es que la mayoría de las personas, incluso cristianos sinceros, no creen que exista. La palabra de Dios nos advierte claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora, hermano, hermana. Es una realidad espiritual que está ocurriendo ahora mismo, mientras lees estas palabras. Satanás ha logrado su mayor triunfo, convencer al mundo que él no existe. Mientras la humanidad duerme en ignorancia espiritual, su reino de tinieblas avanza estratégicamente. Ha infiltrado la cultura, torcido doctrinas y creado una versión diluida del cristianismo que carece de poder y convicción. La Biblia nos revela que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Y tristemente, muchos creyentes viven como si esta guerra espiritual no fuera real. Hoy, vamos a desenmascarar esta sociedad diabólica. Vamos a exponer las estrategias del enemigo, sus jerarquías demoníacas y cómo opera en cada área de nuestras vidas. Pero más importante aún, vamos a declarar la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, quien desarmó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Deja tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en esta guerra espiritual. Proverbios 15:29 nos recuerda que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Vamos a orar juntos por cada necesidad, por cada batalla que estás enfrentando. No estás solo en esta lucha. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesitamos formar un ejército de creyentes despiertos, conscientes de la batalla espiritual y firmes en la palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje que exponga las obras de las tinieblas y proclame la verdad del Evangelio. Todos hemos escuchado hablar de sociedades secretas, los masones, los Illuminati, Skull and Bones, el grupo Bilderberg. Estos nombres se susurran en teorías de conspiración, se debaten en foros, se especula sobre ellos en incontables libros y documentales. Se dice que estas organizaciones operan en las sombras, moviendo los hilos de gobiernos y economías, moldeando el mundo según sus agendas ocultas. Pero déjame revelarte algo que cambiará completamente tu comprensión de la realidad que te rodea. Existe una sociedad secreta mucho peor que todas estas. Una tan insidiosa, tan escondida a plena vista, que la gran mayoría de las personas ni siquiera cree que existe. Sin embargo, la Biblia deja absolutamente claro que esta sociedad es real, poderosa y activamente está trabajando en nuestro mundo hoy. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se declara algo que debería sacudir los cimientos de nuestra fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La razón por la que los describo como una sociedad secreta es porque la inmensa mayoría de las personas no creen que las fuerzas espirituales influyan en nuestro mundo. Muchos descartan la idea de los demonios, del reino de Satanás, de una guerra espiritual real que está ocurriendo ahora mismo. Asumen que la vida es meramente una serie de luchas políticas, sociales y económicas, completamente desconectadas del mundo espiritual invisible que nos rodea. Pero esta negación no hace que sea menos real. A lo largo de este mensaje, volveremos continuamente a este elemento de secreto, revelando cuán profundamente incrustada está esta sociedad secreta en el tejido mismo de nuestro mundo. El apóstol Pablo lo deja claro: debemos conocer al enemigo. Debemos reconocer que estamos en una batalla que no es contra meras instituciones humanas,
no contra partidos políticos o gobiernos, no contra corporaciones u organizaciones, sino contra fuerzas espirituales que operan a través de ellas. Esta es la verdad que el mundo moderno ha olvidado, la verdad que incluso muchos cristianos han descartado como superstición antigua, pero es la verdad que determinará tu victoria o tu derrota en la vida espiritual. Hay un discurso que ha circulado durante años, frecuentemente atribuido a diferentes fuentes, titulado «Si yo fuera el diablo». Aunque sus orígenes exactos permanecen inciertos, su mensaje resuena con una verdad inquietante y reveladora. Este discurso describe la estrategia del enemigo de una manera que abre los ojos y te hace ver el mundo con una claridad completamente nueva. Si yo fuera el diablo, le susurraría a los jóvenes que la Biblia es un mito. Los convencería de que el hombre creó a Dios en lugar de ser al revés. Esta es la primera línea de ataque: socavar la autoridad de la palabra de Dios, hacer que las personas duden de su veracidad, sembrar escepticismo en los corazones de la próxima generación. Si yo fuera el diablo, mi primera meta sería convencer a la gente de que no existo. Después de todo, un enemigo invisible es muchísimo más peligroso que uno visible. Un soldado que no sabe que está en guerra jamás tomará sus armas. Un pueblo que no reconoce a su enemigo nunca montará una defensa. Esta es la estrategia más brillante que Satanás ha ejecutado en nuestra era moderna: borrarse de la conciencia colectiva de la humanidad. Si no pudiera convencer a las personas de que no existo, crearía una caricatura de mí mismo, una criatura roja con cuernos, cola y tridente, algo tan ridículo que nadie me tomaría en serio. Me convertiría en un personaje de comedia, en un disfraz de Halloween, en algo tan absurdo que los intelectuales se avergonzarían de mencionarme en conversaciones serias. Si yo fuera el diablo, infiltraría las iglesias, torciendo la doctrina, reemplazando la verdad con una versión de cristianismo que está diluida, comprometida y sin poder. Crearía iglesias llenas de gente pero vacías de la presencia de Dios, congregaciones donde se canta mucho pero se transforma poco, templos donde la predicación suena bien pero no confronta el pecado ni llama al arrepentimiento genuino. Este engaño es exactamente lo que ha sucedido en nuestro mundo actual. Satanás no usa anuncios publicitarios para revelar su presencia. No lleva una etiqueta identificadora. Su arma más grande es el engaño. Y trágicamente, este engaño no solo ha funcionado en el mundo secular, sino que ha penetrado profundamente en la iglesia misma. La persona promedio en la calle no cree en Satanás. Para ellos no es más que un mito, una superstición medieval descartada por la supuesta era moderna ilustrada. Pero lo que es aún más impactante, lo que debería alarmarnos hasta lo más profundo de nuestro ser, es que incluso el cristiano promedio vive como si Satanás no existiera. Muchos que asisten fielmente a la iglesia cada domingo viven en una tierra de fantasía espiritual donde no hay enemigo real, no hay batalla verdadera, no hay consecuencias eternas en juego. Van a los cultos, cantan las canciones, escuchan los sermones, pero luego viven el resto de la semana como si la guerra espiritual fuera solo una metáfora bonita en lugar de una realidad tangible. Pablo nos dice que Satanás tiene un sistema organizado: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es maldad caótica ni desorganizada, es estructurada, deliberada y estratégica. Satanás tiene un ejército, una organización de fuerzas demoníacas trabajando incansablemente para oponerse al reino de Dios. Hay una jerarquía, hay rangos, hay asignaciones específicas. Este no es un grupito desorganizado de espíritus malignos vagando sin rumbo. Es un ejército militar altamente organizado con una cadena de mando clara y objetivos específicos. Esto es exactamente lo que el diablo quiere que ignoremos. Si un ejército no cree que tiene un enemigo, jamás se preparará para la batalla. Si un soldado cree que la guerra es imaginaria, nunca tomará su arma. Y si un cristiano cree que Satanás no es más que un símbolo anticuado del mal, entonces nunca tomará la guerra espiritual en serio. Vivirá desarmado en medio de un campo de batalla activo,
completamente vulnerable a cada ataque del enemigo. La Biblia es cristalina sobre esto. Hay un ejército demoníaco. Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no luchamos contra carne y sangre, sino contra gobernantes, autoridades y fuerzas espirituales del mal. Satanás ha hecho todo lo que está en su poder para borrarse de la conciencia de la humanidad. Si no puede convencer a la gente de que no existe, entonces remodela su imagen en algo risible. Un diablo de caricatura con un tridente, una figura ridícula de Halloween que nadie toma seriamente. Mientras tanto, mientras la gente se ríe de la caricatura, su reino real avanza. Sus engaños se propagan sin oposición. Su influencia crece exponencialmente. Todo esto mientras muchos cristianos permanecen profundamente dormidos a la realidad de la batalla en la que están inmersos, sin siquiera darse cuenta de que están en un campo de guerra activo. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente. No es todopoderoso, no lo sabe todo y no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Esta es una distinción crucial que debemos entender para no darle al enemigo más crédito del que merece, pero tampoco para subestimar su efectividad. Satanás es una criatura creada, un ángel caído con limitaciones definidas. Sin embargo, aquí está el detalle que lo hace tan peligrosamente efectivo. A través de su vasta organización de espíritus demoníacos, frecuentemente parece como si estuviera trabajando en todas partes simultáneamente. A lo largo de la historia, muchos hombres han buscado gobernar el mundo. Napoleón Bonaparte lo intentó con sus conquistas militares a través de Europa. Adolf Hitler lo intentó con su visión retorcida de un imperio que duraría 1000 años. El Imperio Romano lo logró durante siglos, extendiendo su control desde Britania hasta el Medio Oriente. Pero todos estos conquistadores, todos estos imperios terrenales, todos palidecen en comparación con la influencia invisible de Satanás y su jerarquía demoníaca. Estos hombres dependían de ejércitos visibles, de armas físicas, de estrategias militares tangibles. Pero el enemigo de nuestras almas opera en una dimensión completamente diferente, usando armas que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen como tales. Satanás opera a través del engaño, de la opresión, de la manipulación sutil y de las religiones falsas que parecen llevar a Dios, pero en realidad alejan de Él. Su meta es clara y singular: mantener a tantas personas como sea posible lejos del conocimiento salvador de Jesucristo. Y el truco más grande que jamás ha ejecutado, el engaño maestro que ha perfeccionado a lo largo de los siglos, es convencer al mundo y a gran parte de la iglesia de que Él no es real, que es mitología, que es superstición, que es un concepto primitivo que la humanidad ilustrada ha superado. Satanás no limita su trabajo a los males obvios y brutales como la violencia extrema, el asesinato masivo o la idolatría abierta y descarada. Esos son demasiado evidentes, demasiado fáciles de identificar. En cambio, opera a través del engaño en cada esfera de la vida humana, infiltrándose en las estructuras que moldean la sociedad. Usa personas en posiciones de poder en los gobiernos, influenciando decisiones políticas, moldeando leyes que gradualmente alejan a las naciones de los principios bíblicos. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, incremental, tan sutil que la mayoría no lo nota hasta que es demasiado tarde. Está activamente trabajando en Hollywood y en toda la industria del entretenimiento. ¿Por qué crees que tantos programas de televisión se burlan abiertamente del cristianismo o promueven valores que van directamente contra la enseñanza bíblica? ¿Por qué tantas películas glorifican el pecado sexual, el adulterio, la violencia gratuita, la codicia desenfrenada y las imágenes demoníacas presentadas como entretenimiento inofensivo? Esto no es un accidente. No es simplemente que los productores y directores tienen malos valores personales. Es que hay fuerzas invisibles trabajando detrás de las escenas, orquestando una agenda sistemáticamente anticristiana. La industria del entretenimiento no solo refleja pasivamente la cultura existente, la moldea activamente, la forma, la dirige.
establece los estándares de lo que la sociedad considera normal y aceptable. Normaliza comportamientos que hace apenas unas décadas hubieran sido impensables mostrar en televisión. Desensibiliza a las audiencias gradualmente, moviendo la línea de lo aceptable un poco más lejos cada año, hasta que lo que una vez escandalizaba, ahora apenas levanta una ceja. Satanás infiltra los sistemas educativos, moldeando las mentes de los niños desde la edad más temprana. Les enseña que no hay verdad absoluta, que cada persona crea su propia realidad, que la moral es completamente relativa y depende de cada individuo o cultura. Les enseña que la Biblia es solo otro libro antiguo lleno de mitos y leyendas, no diferente de la mitología griega o romana. Les enseña a cuestionar todo lo que sus padres cristianos les han enseñado, presentando la fe como algo anticuado que la persona educada moderna debe superar. Opera poderosamente en los medios de comunicación, controlando narrativas, presentando las noticias con sesgos específicos, torciendo historias para que se ajusten a ciertas agendas. Lo más peligroso es cómo presenta el bien como mal y el mal como bien. Hace exactamente lo que el profeta Isaías advirtió hace miles de años. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Esta no es una profecía sobre algún futuro distante. Es la descripción exacta y precisa de nuestro tiempo presente. Los gobiernos alrededor del mundo están volviéndose cada vez más hostiles hacia el cristianismo genuino. Se están aprobando leyes específicamente diseñadas para suprimir la verdad bíblica y restringir la libertad religiosa. Los valores cristianos tradicionales están siendo etiquetados como discurso de odio, como obsoletos, como peligrosamente extremistas. ¿Por qué está sucediendo esto simultáneamente en tantas naciones diferentes? Porque Satanás sabe algo fundamental. La verdad bíblica libera a las personas de su esclavitud espiritual, y su objetivo primordial es mantenerlas encadenadas. Esta no es simplemente rebelión humana contra Dios. No es solo que la gente moderna ha decidido rechazar los valores tradicionales. Es guerra espiritual activa. Es un reino invisible, una sociedad secreta de fuerzas demoníacas trabajando incansablemente, sistemáticamente, estratégicamente para oponerse a la verdad de Dios en cada esfera de influencia. Y si tú y yo no entendemos esta dimensión espiritual, si seguimos viendo todos los acontecimientos mundiales solo a través de lentes políticos, sociológicos o económicos, jamás comprenderemos realmente lo que está sucediendo en nuestro tiempo, ni cómo debemos responder como iglesia. Satanás incluso opera en reuniones de negocios aparentemente mundanas. Vemos esto claramente en la historia de Ananías y Zafira registrada en Hechos capítulo 5 versículo 3. Cuando esta pareja decide mentir sobre el precio de su propiedad, Pedro les confronta con una pregunta penetrante. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nota que Pedro no dice que Ananías tuvo una mala idea por su cuenta. No dice que simplemente cometió un error de juicio. Pedro identifica la fuente. Satanás llenó su corazón para mentir. Pero aquí está lo importante que necesitas entender. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si algo dentro de ti está reconociendo estas verdades, no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a este momento porque necesitas despertar a la realidad de la guerra espiritual que te rodea. Y quiero que sepas algo, no estás solo en esta batalla. Somos una familia, una comunidad de creyentes que estamos aprendiendo juntos a reconocer al enemigo y a mantenernos firmes en la verdad. Por eso te invito, no como una obligación, sino como una invitación genuina a formar parte de algo más grande. Suscríbete a este canal, pero no lo hagas solo porque yo te lo pido. Hazlo porque necesitas estas verdades en tu vida regularmente. Hazlo porque cuando te suscribes, estás diciendo, quiero estar despierto espiritualmente, quiero entender la batalla, quiero equiparme para la guerra que enfrento. Y en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón más profundamente?
¿Estás viviendo alguna situación donde ahora reconoces la influencia del enemigo? Comparte conmigo, porque tus palabras no solo me edifican a mí, sino que edifican a cada persona que las lee. Somos un cuerpo, y cuando uno comparte su experiencia, todos somos fortalecidos. Satanás trabajó directamente a través del apóstol Pedro en un momento crucial del ministerio de Jesús. Imagina la escena. Jesús acaba de revelar a sus discípulos que debe ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, con buenas intenciones pero completamente fuera de sintonía con el plan de Dios, lo toma aparte y comienza a reprenderlo diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». La respuesta de Jesús es sorprendente y reveladora. En Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús se vuelve y le dice a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás literalmente. Está identificando la fuente de las palabras de Pedro. En ese momento, aunque Pedro pensaba que estaba protegiendo a su maestro, estaba siendo usado por el enemigo para intentar desviar a Jesús de su misión divina. Pedro no se despertó esa mañana pensando: «Hoy voy a ser un instrumento de Satanás». Probablemente se sentía como un buen amigo tratando de proteger a alguien que amaba. Pero ahí radica el peligro del engaño. Puede venir a través de las mejores intenciones y las personas más cercanas a nosotros. Satanás trabajó directamente a través de Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Lucas capítulo 22 versículo 3 nos dice claramente: «Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esta no fue simplemente una decisión humana motivada por codicia o desilusión, fue una infiltración demoníaca directa. Judas abrió una puerta y Satanás entró. Había estado caminando con Jesús durante 3 años. Había visto los milagros. Había escuchado las enseñanzas, pero su corazón no estaba completamente rendido, y esa grieta fue suficiente para que el enemigo encontrara entrada. Si Satanás pudo influenciar a los discípulos, aquellos que caminaban diariamente con Jesús, que comían con Él, que dormían cerca de Él, que habían dejado todo para seguirlo, ¿cuánto más deberíamos estar en guardia contra sus esquemas hoy? Si pudo trabajar a través de Pedro, el que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ninguno de nosotros está automáticamente inmune a su influencia. Si pudo entrar en Judas, quien había sido elegido personalmente por Jesús como uno de los 12, entonces debemos tomar muy en serio las advertencias bíblicas sobre vigilancia espiritual. Pablo no está discutiendo alguna verdad filosófica abstracta sobre la existencia del mal en el mundo. No está presentando una teoría teológica interesante para debate académico. Está describiendo una batalla muy real, tangible y activa entre las fuerzas de las tinieblas y el reino de Dios. Esta batalla no se pelea con armas terrenales, con estrategias políticas, con manifestaciones sociales o con argumentos filosóficos solamente. Se pelea con armas espirituales que Dios nos ha dado: la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Esta sociedad secreta de tinieblas trabaja incansablemente para controlar naciones enteras, culturas completas e individuos específicos. Busca cegar a las personas a la verdad, llevándolas lejos de la salvación y adentrándolas más profundo en el engaño. Pero necesitas entender algo crucial en este momento. Aunque esta batalla es real, aunque el enemigo es poderoso y estratégico, las buenas noticias son infinitamente mejores que las malas noticias. Jesucristo ya ha ganado la guerra. Aunque esta sociedad secreta de tinieblas continúa su trabajo, aunque todavía opera en este mundo, su tiempo es corto y su destino está sellado. Jesucristo derrotó a Satanás decisivamente a través de su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. La victoria final, la victoria eterna, la victoria que importa, pertenece absolutamente al Señor.
Esto no es esperanza ilusoria ni optimismo ciego. Es la promesa inquebrantable de Dios registrada en su palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 15 declara algo glorioso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no derrotó a Satanás en privado, en alguna batalla secreta que nadie presenció. Lo exhibió públicamente. Hizo un espectáculo de él y de todas sus fuerzas demoníacas. La cruz, que parecía ser el momento de mayor derrota, fue en realidad el momento de la victoria más grande en toda la historia del universo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, nos muestra el final de esta historia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este no es un final ambiguo, no es una posibilidad, no es un escenario entre varios posibles. Es el destino definitivo, inevitable e irreversible del enemigo. Su sociedad secreta será desmantelada completamente. Su reino de tinieblas será destruido totalmente. Su influencia será erradicada eternamente. Aunque esta sociedad secreta todavía opera en nuestro mundo presente, aquellos que confían en Cristo son más que vencedores. No somos víctimas indefensas. No somos peones impotentes en un juego cósmico sobre el cual no tenemos control. Somos hijos del Dios Altísimo, equipados con su armadura, llenos de su espíritu, respaldados por su autoridad. La Iglesia es llamada a mantenerse firme, a estar consciente de la batalla y a permanecer anclada en la verdad de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Lo repite porque necesitamos escucharlo una y otra vez, hasta que penetre profundamente en nuestra conciencia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo que vemos con nuestros ojos físicos no es la realidad completa. Hay otra dimensión, otro reino, una guerra invisible que se está librando en el mundo espiritual en este preciso momento. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluyendo tristemente muchos cristianos, viven como si esta dimensión no existiera. Van por la vida enfocados únicamente en lo que pueden ver, tocar y medir, completamente ajenos a las fuerzas espirituales que están influyendo en sus decisiones, sus pensamientos, sus relaciones y su destino eterno. El engaño más grande de nuestro tiempo no es meramente las mentiras de los gobiernos, aunque esas son reales. No es solo la manipulación de los medios de comunicación, aunque esa existe. No es únicamente la corrupción de las instituciones humanas, aunque eso abunda. El engaño más grande, el más peligroso, el más destructivo es la mentira siniestra de que Satanás no es real, que no hay enemigo contra quien pelear, y que todo lo que vemos es puramente político, social o económico, sin ninguna dimensión espiritual. La Biblia lo deja absolutamente claro sin ninguna ambigüedad. Estamos en una batalla y nuestro enemigo no es carne y sangre. La sociedad secreta de la que hemos estado hablando no es una organización humana con membresía terrenal y edificios físicos. Es un sistema estructurado, altamente organizado de tinieblas operando en la dimensión espiritual. Las fuerzas de Satanás son estratégicas, sus métodos son sofisticados, y su objetivo es singular: alejar a tantas personas como sea posible de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Satanás no necesita mostrarse abiertamente cuando puede trabajar en secreto con mucha más efectividad. Un enemigo oculto es infinitamente más peligroso que uno visible, porque cuando no sabes que estás siendo atacado, no montas ninguna defensa. Engaña a través de religiones falsas que parecen espirituales pero niegan el poder de Dios. Se disfraza como ángel de luz, presentando doctrinas que suenan razonables, compasivas e inclusivas, pero que contradicen directamente la palabra de Dios. Trabaja a través de la industria del entretenimiento, bombardeando las mentes con imágenes, mensajes
y valores que gradualmente erosionan los fundamentos morales. Opera mediante políticas gubernamentales que sistemáticamente remueven a Dios de la esfera pública, de las escuelas, de las leyes, de la conciencia nacional. Incluso infiltra la Iglesia misma, el último lugar donde esperaríamos encontrar su influencia. Tuerce la doctrina sutilmente, no de golpe, sino gradualmente. Reemplaza la predicación del arrepentimiento con mensajes de autoayuda. Cambia el enfoque de la santidad a la comodidad. Sustituye la cruz por el entretenimiento. Crea versiones de religión que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Iglesias llenas de gente que canta hermosas canciones, pero cuyos corazones están lejos de Dios. Templos donde se predica, pero no se transforma. Congregaciones donde todos son bienvenidos, pero nadie es confrontado con su pecado. Cristianismo sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad, sin poder. Es una falsificación brillante que engaña incluso a los elegidos si fuera posible. Muchos cristianos hoy han caído en la trampa de Satanás. Han sido arrullados en un sueño espiritual profundo, ignorando completamente la batalla que ruge a su alrededor. Se sienten cómodos en un mundo que se está volviendo cada vez más hostil hacia Cristo. En lugar de ponerse toda la armadura de Dios y mantenerse firmes en la fe, muchos creyentes han comprometido su testimonio para encajar socialmente. Buscan la aprobación de un mundo que está controlado por el Dios de este siglo, en lugar de buscar la aprobación de Dios. Pero Jesús nunca llamó a sus seguidores a encajar en el mundo. Nunca les dijo que se mezclaran con la cultura circundante. Al contrario, los llamó a ser luz en la oscuridad, a ser sal que preserva y da sabor, a estar separados del mundo aunque vivan en él. Los llamó a tomar su cruz diariamente y seguirlo, sabiendo que el camino del discipulado genuino a menudo significa rechazo, burla y persecución por parte de aquellos que permanecen en tinieblas. Mientras miramos alrededor de nuestro mundo actual, vemos la evidencia de esta guerra invisible en todas partes. Los medios de comunicación están saturados de mensajes anticristianos, celebrando el pecado abiertamente y burlándose de la justicia sin ninguna vergüenza. Los gobiernos están aprobando leyes que contradicen directamente la palabra de Dios, suprimiendo la libertad religiosa y promoviendo activamente la impiedad. El aumento de falsos profetas y cristianismo comprometido está escalando dramáticamente, con muchas iglesias predicando mensajes que complacen los oídos, pero que no transforman vidas ni confrontan el pecado. Satanás está infiltrando cada esfera de influencia en la sociedad moderna: educación, entretenimiento, política, negocios, tecnología, ciencia, arte, medicina. No hay área que esté fuera de su alcance. Sin embargo, muchos permanecen completamente ciegos a sus esquemas, atribuyendo todo a causas naturales, a evolución social, a progreso humano, sin reconocer la mano invisible que está orquestando un movimiento sistemático alejándose de Dios. Pero aquí están las buenas noticias que necesitas aferrarte con todas tus fuerzas. Mientras que la sociedad secreta de Satanás está trabajando activamente, no prevalecerá al final. La Biblia nos dice que Jesucristo ya ha ganado la victoria última y definitiva. Colosenses capítulo 2 versículo 15 lo dice claramente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la batalla todavía continúa en este tiempo presente, el resultado final es absolutamente cierto e inevitable. Un día, que puede ser pronto, Satanás y todas sus fuerzas serán lanzados al lago de fuego preparado para ellos. Su gobierno sobre este mundo llegará a su fin completo. Su influencia será anulada totalmente. Su reino de mentiras será destruido eternamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. No deja lugar a dudas. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ese día glorioso, cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno, la Iglesia debe permanecer vigilante.
No somos llamados a vivir en temor paralizante, pero sí somos llamados a estar despiertos, alertas y conscientes. Debemos ponernos toda la armadura de Dios como Pablo describe en Efesios capítulo 6, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que este mensaje ha sido intenso y tal vez estás sintiendo muchas cosas diferentes. Quizás estás sintiendo convicción. Quizás reconoces áreas de tu vida donde has estado dormido espiritualmente. Quizás estás viendo por primera vez la batalla real que has estado enfrentando. Y quiero que sepas que eso es exactamente lo que debe suceder cuando la verdad de Dios penetra nuestros corazones. No estoy compartiendo esto para asustarte, sino para despertarte, para equiparte, para empoderarte con la verdad que te hace libre. Y aquí está lo hermoso. No tienes que pelear esta batalla solo. Cuando te suscribes a este canal, te estás uniendo a una comunidad de creyentes que están comprometidos a permanecer despiertos, a crecer en discernimiento espiritual, a apoyarse mutuamente en la batalla. Así que te invito nuevamente. Suscríbete, no como un favor para mí, sino como un paso de compromiso para tu propia vida espiritual. Y quiero escuchar de ti en los comentarios. Comparte tu testimonio. ¿Cómo has visto la guerra espiritual en tu propia vida? ¿Qué áreas Dios te está mostrando que necesitas fortalecer? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué temas te gustaría que abordáramos en futuros videos? Tu voz importa, tu experiencia importa. Y cuando compartes, no solo te bendices a ti mismo procesando tus pensamientos, sino que bendices a cada persona que lee tus palabras y se identifica con tu historia. Somos familia, y las familias se apoyan mutuamente. El tiempo para el cristianismo pasivo ha terminado completamente. Ya no podemos darnos el lujo de ser creyentes tibios que van a la iglesia por tradición, pero que viven el resto de la semana como si Dios no existiera. No podemos continuar siendo cristianos de nombre solamente, que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. La época de la fe superficial, del compromiso mediocre, de la espiritualidad conveniente que se activa los domingos y se desactiva los lunes. Esa época debe llegar a su fin si queremos sobrevivir espiritualmente en los días que vienen. Debemos despertar urgentemente. Debemos abrir nuestros ojos a la realidad de la batalla que nos rodea. Debemos reconocer que cada día es un campo de batalla espiritual donde se toman decisiones con consecuencias eternas. Cada conversación, cada elección, cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene una dimensión espiritual. O estamos avanzando el reino de Dios, o estamos cediendo terreno al enemigo. No hay neutralidad en esta guerra. No hay zona desmilitarizada donde podamos existir cómodamente sin tomar partido. Debemos pelear la buena batalla de la fe con todo lo que tenemos. Esto no significa volvernos religiosos legalistas que juzgan a todos a su alrededor. No significa adoptar una mentalidad de fortaleza donde nos aislamos completamente del mundo. Significa estar en el mundo, pero no ser del mundo. Significa ser agentes activos del reino de Dios, llevando luz a lugares oscuros, hablando verdad en medio de la mentira, manifestando el amor y el poder de Cristo donde quiera que vayamos. Y aquí está la promesa que debe llenar nuestros corazones de valentía y confianza inquebrantable. En Cristo somos más que vencedores. No somos apenas vencedores por un margen estrecho. No somos vencedores a duras penas. Somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39, lo proclama poderosamente. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nota lo que Pablo incluye en esa lista: principados y potestades, las mismas fuerzas demoníacas de las que hemos estado hablando. Incluso ellas no pueden separarnos del amor de Dios.
incluso con toda su organización, con toda su estrategia, con toda su maldad, no pueden arrebatarnos de la mano del Padre. Esto debería infundir en nosotros una confianza audaz, no arrogante, sino fundamentada en la promesa inquebrantable de Dios. El mundo que vemos con nuestros ojos naturales no es la realidad completa, ni siquiera la realidad más importante. Existe otra dimensión, un reino invisible, donde se está librando una guerra constante. Esta guerra no comenzó ayer, ni terminará mañana. Ha estado ocurriendo desde la caída de Lucifer del cielo. Continuó a través del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva. Se intensificó en el Calvario, donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Y continúa hasta este día mientras el reino de Dios avanza y el reino de las tinieblas resiste desesperadamente su derrota inevitable. La mayoría de las personas, tristemente incluyendo muchos cristianos sinceros, viven como si esta guerra no existiera. Van por la vida completamente enfocados en lo temporal, en lo material, en lo visible, sin ninguna conciencia de las fuerzas espirituales que están trabajando constantemente para influenciar sus decisiones, moldear sus pensamientos, dirigir sus pasos y determinar su destino eterno. Es como soldados en un campo de batalla que no saben que hay una guerra, caminando desarmados mientras las balas silban a su alrededor. El engaño más devastador de nuestra era moderna no es simplemente las mentiras políticas, aunque abundan. No es únicamente la manipulación mediática, aunque es real y generalizada. No es solo la corrupción institucional, aunque la vemos por todas partes. El engaño más mortal, el más peligroso, el que está costando millones de almas eternas, es la mentira fundamental de que Satanás no es real, de que no hay guerra espiritual, de que todo lo que experimentamos es meramente resultado de fuerzas naturales, decisiones humanas y circunstancias aleatorias. Esta mentira ha permeado no solo la cultura secular, sino también gran parte de la Iglesia moderna. Hemos adoptado una cosmovisión naturalista que niega lo sobrenatural. Hemos racionalizado lo milagroso. Hemos explicado lo espiritual en términos puramente psicológicos. Hemos reducido el cristianismo a un sistema ético, a una filosofía de vida, a principios para el éxito, vaciándolo de su poder sobrenatural y de su naturaleza fundamentalmente espiritual. Pero la Biblia presenta una realidad completamente diferente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras describen un cosmos donde lo visible y lo invisible coexisten e interactúan constantemente, donde los ángeles y demonios son tan reales como los seres humanos, donde las oraciones de los santos ascienden como incienso ante el trono de Dios y desencadenan eventos en la tierra, donde la batalla suprema no es entre naciones o ideologías, sino entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Necesitamos recuperar urgentemente esta cosmovisión bíblica. Necesitamos ver el mundo a través de ojos espirituales, no solo físicos. Necesitamos discernir las raíces espirituales de los problemas que enfrentamos, no solo sus manifestaciones superficiales. Cuando vemos adicción, necesitamos ver la esclavitud espiritual detrás de ella. Cuando vemos división y conflicto, necesitamos reconocer los espíritus de contienda, trabajando para destruir relaciones. Cuando vemos depresión y desesperanza, necesitamos identificar los ataques del enemigo contra la mente. Esto no significa que ignoremos las causas naturales o que rechacemos ayuda profesional. Dios trabaja a través de medios naturales también. La medicina, el consejo, la terapia, todo puede ser parte del proceso de sanidad. Pero debemos reconocer que detrás de muchas luchas naturales hay batallas espirituales. Y si solo tratamos lo natural mientras ignoramos lo espiritual, nunca experimentaremos libertad completa. La sociedad secreta que hemos estado exponiendo, este reino organizado de tinieblas, no es una teoría conspirativa imaginaria. Es la realidad bíblica claramente revelada en las Escrituras. Pablo no estaba especulando cuando escribió sobre principados y potestades. Juan no estaba usando metáforas poéticas cuando describió al dragón y sus ángeles en Apocalipsis. Jesús no estaba hablando simbólicamente
cuando echaba fuera demonios y los mandaba a callar. Estas son realidades espirituales tangibles que operan en nuestro mundo hoy, con la misma intensidad que en los tiempos bíblicos. De hecho, posiblemente con mayor intensidad, porque sabemos por Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que el diablo tiene grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un enemigo acorralado pelea más ferozmente. Un reino en sus momentos finales se vuelve más desesperado y por lo tanto más peligroso. Por eso es absolutamente crítico que la Iglesia de Jesucristo, en este tiempo final, despierte de su letargo espiritual. No podemos seguir durmiendo mientras el enemigo trabaja incansablemente. No podemos continuar siendo cristianos culturales, que adoptan la fe como parte de su identidad social, pero que nunca experimentan su poder transformador. No podemos persistir en una religiosidad vacía que tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia en nuestras vidas diarias. El llamado de Dios para nosotros en esta hora es claro e innegociable. Debemos mantenernos firmes. Efesios capítulo 6 no solo nos habla de la armadura de Dios como información interesante, nos manda ponérnosla, vestirnos con ella diariamente, deliberadamente, completamente. Cada pieza tiene un propósito específico y vital. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes contra las mentiras del enemigo. La coraza de justicia protege nuestro corazón de la condenación y la acusación. El calzado del apresto del Evangelio nos mantiene preparados para llevar las buenas nuevas donde quiera que vayamos. El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos, tentaciones y acusaciones que vienen como flechas incendiarias contra nuestra mente. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, nuestra identidad en Cristo, nuestro entendimiento de quiénes somos como hijos de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva, la que usamos para contraatacar, para declarar verdad contra mentira, para proclamar las promesas de Dios sobre las circunstancias que enfrentamos. Debemos estar anclados profundamente en la verdad de la palabra de Dios, no superficialmente, sino fundamentalmente. Esto significa más que leer un versículo devocional cada mañana, aunque eso es un comienzo. Significa saturarnos en las Escrituras, meditar en ellas día y noche como el Salmo 1 nos instruye, esconderlas en nuestro corazón para no pecar contra Dios como dice el Salmo 119. Significa conocer la palabra tan íntimamente que cuando el enemigo venga con sus mentiras, inmediatamente reconozcamos la contradicción y podamos responder como Jesús lo hizo en el desierto. Escrito está. Debemos exponer las obras de las tinieblas donde las encontremos, no con un espíritu de juicio farisaico, sino con valentía profética fundamentada en amor. Efesios capítulo 5 versículos 11 al 13 nos instruye. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto no significa volvernos cristianos agresivos que atacan a todos los que no están de acuerdo con nosotros, pero sí significa que no podemos ser pasivos frente al mal. No podemos ser neutrales cuando vemos la verdad siendo torcida, cuando vemos inocentes siendo dañados, cuando vemos almas siendo engañadas por doctrinas falsas. Debemos hablar, debemos actuar, debemos brillar como luces en medio de una generación torcida y perversa. Debemos caminar en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza humana. Esta es una batalla espiritual que requiere recursos espirituales. No podemos pelear con armas carnales. No podemos depender de nuestra inteligencia, nuestra educación, nuestra personalidad o nuestras habilidades naturales. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, usándonos como vasijas de su gracia y verdad. Debemos orar sin cesar, como Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
La oración no es simplemente una disciplina espiritual agradable, es un arma de guerra. Es cómo accedemos al trono de gracia. Es cómo liberamos el poder de Dios en situaciones específicas. Es cómo atamos las obras del enemigo y desatamos la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6 termina su descripción de la armadura espiritual con la instrucción de orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos vivir en comunidad genuina con otros creyentes, no simplemente asistiendo a servicios religiosos, sino comprometiéndonos profundamente unos con otros. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos el cuerpo de Cristo. No fuimos diseñados para pelear esta batalla solos. Necesitamos el ánimo, la corrección, el apoyo y la intercesión de nuestros hermanos y hermanas. Debemos proclamar el Evangelio con valentía, sabiendo que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio no es simplemente buenas noticias entre muchas opciones religiosas. Es la buena noticia, la única esperanza para la humanidad perdida. Y en un mundo que se oscurece cada vez más, donde la sociedad secreta de Satanás está trabajando para cegar las mentes de los incrédulos, necesitamos creyentes audaces que proclamen sin vergüenza que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Esto no será popular. De hecho, Jesús prometió que seríamos odiados por el mundo como Él fue odiado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos advierte: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero también nos prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. La oposición no es señal de que estamos haciendo algo mal. Frecuentemente es confirmación de que estamos haciendo algo correcto, de que estamos tocando el reino de las tinieblas y por lo tanto recibiendo resistencia. Debemos vivir con una perspectiva eterna, recordando constantemente que esta vida temporal no es todo lo que hay. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Hay recompensas eternas que recibir o perder, basadas en cómo vivimos ahora. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 nos da esta perspectiva transformadora, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando mantenemos esta perspectiva eterna, las batallas presentes toman su verdadera proporción. Son reales, son difíciles, pero son temporales. Lo que estamos construyendo en Cristo, lo que estamos invirtiendo en el reino eterno, eso perdurará para siempre. Las victorias del enemigo en esta vida son efímeras y superficiales. Las victorias que ganamos en Cristo tienen ramificaciones eternas. Debemos recordar constantemente quiénes somos en Cristo. No somos víctimas indefensas del destino o del diablo. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo, coherederos con Cristo, sentados con Él en lugares celestiales, investidos con su autoridad, llenos de su Espíritu, equipados con su palabra, respaldados por su poder ilimitado. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en nosotros. El mismo poder que creó el universo está disponible para nosotros. La misma autoridad que Jesús ejerció sobre los demonios nos ha sido delegada. Lucas capítulo 10, versículo 19, registra las palabras de Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no era una promesa solo para los discípulos originales, es para todos los que creen en su nombre, para todos los que son parte de su iglesia, para todos los que han nacido de nuevo por su Espíritu. Tenemos autoridad sobre el enemigo, no en nuestra propia fuerza, sino en el nombre de Jesús, y por el poder de su sangre derramada.
Pero esta autoridad debe ser ejercitada activamente. No funciona automáticamente sin nuestra participación. Debemos tomar nuestra posición en Cristo. Debemos declarar su palabra sobre nuestras circunstancias. Debemos resistir al diablo para que huya de nosotros como Santiago capítulo 4 versículo 7 promete. Debemos someternos a Dios primero, luego resistir al diablo con esa autoridad delegada, que proviene de nuestra sumisión al Señor. La victoria de Cristo en la cruz es completa y final, pero debe ser aplicada personalmente en nuestras vidas. Es como un cheque que ha sido firmado y está disponible, pero que debe ser cobrado para acceder a los fondos. Cristo pagó el precio completo por nuestra redención, sanidad, liberación y victoria. Pero debemos apropiarnos de esa provisión por fe, declarándola, creyéndola, actuando sobre ella. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Nos muestra cómo los creyentes vencen al acusador, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 elementos clave: la sangre de Cristo que nos limpia y nos justifica, el testimonio de nuestra boca declarando lo que Dios ha hecho, y una vida completamente rendida sin reservas. Este es el cristianismo que necesitamos desesperadamente en nuestra generación. No una religión tibia y comprometida que apenas se distingue del mundo. No una fe decorativa que luce bien los domingos pero que no transforma el lunes. Sino un cristianismo radical, apasionado, completamente rendido, que toma en serio la guerra espiritual, que reconoce al enemigo, que se viste con la armadura de Dios diariamente, que ora fervientemente, que vive santamente, que testifica audazmente y que está dispuesto a pagar cualquier precio por seguir completamente a Jesús. El tiempo es corto. Jesús está regresando pronto. Los eventos que vemos desarrollándose en el mundo son señales de que nos acercamos rápidamente al final de esta era. La sociedad secreta de Satanás está trabajando febrilmente porque sabe que su tiempo se acaba. Está intensificando sus esfuerzos, multiplicando sus engaños, escalando sus ataques contra la iglesia y contra todo lo que representa a Dios en este mundo. Pero no debemos temer. El miedo es una de las armas favoritas del enemigo. Él quiere paralizarnos con miedo, hacernos retroceder, hacernos esconder, hacernos callar. Pero 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos levantarnos con valentía santa, no con arrogancia carnal, sino con confianza fundamentada en quién es Dios y en lo que Él ha prometido. Debemos ocuparnos en la obra del reino mientras aún es de día, sabiendo que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cada persona que alcanzamos con el Evangelio es un alma arrebatada del reino de las tinieblas. Cada creyente que discipulamos es un soldado equipado para la batalla. Cada oración que elevamos es un golpe contra el campamento enemigo. Cada acto de obediencia es una victoria que glorifica a Dios. La pregunta no es si la guerra espiritual es real. La Biblia lo confirma inequívocamente. La pregunta es: ¿estás despierto a ella? ¿Estás preparado para ella? ¿Estás peleando activamente o has sido neutralizado por el engaño de que no existe? ¿Estás viviendo como un soldado en tiempo de guerra o como un turista en vacaciones? ¿Estás ejercitando la autoridad que Cristo te ha dado o estás viviendo como una víctima impotente? Dios te está llamando hoy a despertar, a levantarte, a ponerte la armadura, a tomar tu posición. Te está llamando a ser parte de su ejército en esta hora crucial, no por tu perfección sino a pesar de tu debilidad, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, no por tu sabiduría sino por su gracia, porque Él elige lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, no por tu fuerza sino por su espíritu, porque no es con ejército ni con fuerza sino con su Santo Espíritu. La victoria final ya está asegurada. Cristo ha triunfado. El enemigo está derrotado. Su destino está sellado. Pero entre ahora y la consumación final de todas las cosas,
Tenemos una batalla que pelear, una carrera que correr, una fe que guardar. Y cuando lleguemos al final, cuando estemos ante el trono de Dios, que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mantente firme, permanece vigilante, ora sin cesar, vive santo, testifica audazmente, ama profundamente, perdona libremente, sirve generosamente. Y sobre todo, mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Cristo, eres más que vencedor. No importa cuán feroz sea la batalla, cuán oscura parezca la noche o cuán poderoso aparente ser el enemigo, la luz siempre vence a las tinieblas. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. La vida siempre conquista a la muerte. Y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Esta no es una esperanza ilusoria, es la promesa inquebrantable del Dios que no puede mentir. Permanece en ella, descansa en ella, pelea desde ella y experimenta la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Si has llegado hasta este punto de este mensaje, no es casualidad. Dios te ha guiado hasta aquí, porque hay algo que Él quiere despertar en tu vida. Tal vez durante estos minutos sentiste que algo se removió dentro de tu corazón, que una luz comenzó a iluminar áreas de tu vida que habían estado en oscuridad, que finalmente alguien puso palabras a esa batalla que has estado sintiendo, pero que no sabías cómo nombrar. Quiero que sepas que lo que acabas de escuchar no es simplemente información religiosa o teoría teológica, es verdad viva, que tiene el poder de transformar completamente tu manera de ver el mundo espiritual y de vivir tu fe. Ahora necesito pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Escribe en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video. Pero no te detengas ahí. Comparte con esta comunidad de creyentes cómo esta palabra penetró tu alma. ¿Qué parte del mensaje tocó más profundamente tu espíritu? ¿En qué área de tu vida reconociste que has estado dormido espiritualmente? ¿Qué batalla invisible ahora puedes identificar con claridad? Tu testimonio no solo bendice mi corazón, sino que fortalece a cada hermano y hermana que lo lee. Porque cuando uno comparte lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo usa esas palabras para tocar otros corazones que están pasando por luchas similares. Si este mensaje despertó algo en ti, si sentiste el fuego del Espíritu Santo ardiendo mientras escuchabas estas verdades, entonces te invito a que te suscribas a este canal. No lo hagas como un simple gesto mecánico, sino como una decisión consciente de mantenerte despierto espiritualmente, de seguir siendo alimentado con la palabra de verdad, de formar parte de un ejército de creyentes que están comprometidos a no dormirse en medio de la batalla. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan urgentemente despertar a esta realidad espiritual. Y te ruego que compartas este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo. Que el Dios de toda gracia te fortalezca, te establezca, te confirme y te llene de su poder sobrenatural para la batalla que enfrentas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.